jóvenes, bendiciones para todos ustedes y sus seres queridos. De antemano, pues, colocar todo en mano de Dios y bajo su voluntad. Para aquellos que me han pedido una retroalimentación de acuerdo a lo que vamos en el sílabus, como es el impuesto nacional al consumo, nuestra investigación la hemos abordado en el servicio de restaurante. Recordemos que el impuesto al consumo también está en los vehículos, las discotecas, panadería, bares, pero hemos tomado como modelo los restaurantes del distrito de Barranquilla, por colocarles el ejemplo, un periodo 2020 hasta el 2021 que pudimos hacer esta investigación. ¿De qué trata este aprendizaje? La pandemia en Colombia y a nivel mundial llegó en el año 2019, año 2020. En el año 2020, el gobierno nacional, a cargo de momento el presidente Duque, trató de estabilizar la economía en el sector restaurantes bajo la ley 2068-2020, donde los restaurantes y los hoteles, en el caso de los hoteles, cobran el 19% del IVA. En esta ley 2068-2020 debían cobrar el 0%. Y en esta misma ley 2068-2020, los restaurantes que cobran el 8% del impuesto nacional al consumo también deben cobrar o debieron cobrar el 0%. Entonces nosotros miramos un análisis en el cual queremos compartir con ustedes, igual ya lo hicimos en clase, en el tablero, para que ustedes entendieran lo que es el impuesto nacional al consumo. ¿Qué miramos aquí? Que la actividad económica bajo la resolución 01-14-2020 nos dice que es la 5611, expendio a la mesa de comida preparada. Esa actividad económica hace referencia a los restaurantes. Quiere decir que, de acuerdo al artículo 107, todo lo que compre como materia prima debe tener relación de causalidad con el restaurante. Ejemplo, el arroz, el aceite, las verduras, el pollo, el jamón y toda la materia prima que compre para elaborar las comidas, los platos típicos que se tengan en el restaurante, debe tener relación de causalidad y que se compran en bruto. Cuando se compran en bruto, en muchas ocasiones hay productos que no son grabados con el IVA, otros productos sí son grabados con el IVA. El ejemplo, el jamón. El jamón está grabado con el IVA. Cuando yo compro un producto grabado con el IVA en el restaurante, lo llevo a mayor valor. No, el impuesto al consumo no tiene el mismo tratamiento fiscal como el que tiene el IVA, que compro el IVA, vendo también el IVA y pago el diferencial. En este caso, les voy a colocar un ejemplo en el cual ustedes en el aula de clase pues también lo desarrollan. Bajo la ley 2068 del 2020, observamos que aquí este restaurante cobró el 8%, el cual no debió cobrar. Entonces, en la pandemia, muchas personas que son consumidores final no tuvieron en cuenta por pedir un plato. El restaurante le decía, vale 23,000 pesos. Y le llevaban ese plato de comida, en este caso un arroz chino a la valenciana, a su domicilio porque no podíamos salir. Y en la factura detallaban el 8% del impuesto nacional al consumo. Si este tipo de restaurantes que detallaban en su factura el cobro del 8% del impuesto nacional al consumo, ojo, la ley 2068 en ese año 2020 les dijo 0% de cobrar el impuesto al consumo. ¿Qué era la recomendación que se decía o que se debía hacer? Aquí debió estar 0, acá 0 también, y el plato realmente costó 23,000 pesos. Si la factura salió así, cumplió el deber ser lo correcto. Pero si la factura salió así,
aunque esté exonerado del cobro del 0% y cobró el 8%, como lo vemos en esta factura, debió presentar el impuesto nacional al consumo, que su periodicidad es bimestralmente en el formulario 310. Entonces tengan en cuenta este aprendizaje para los restaurantes que hicieron en su momento el cobro del impuesto al consumo, donde era el 0%. Actualmente estamos con la ley 2155 del 2021. En pocos días o en pocos meses ya viene otra reforma tributaria. En esta 2155 del 2021, el gobierno dijo, oiga, el impuesto nacional al consumo en los restaurantes vuelven a cobrar el 8%. Entonces, en esta factura que observamos aquí, sí está cumpliendo con el deber ser de cobrar el impuesto nacional al consumo. Este tipo de restaurantes lo presenta bimestralmente en la página Muisca Diaria. Pero algo que nos llama la atención aquí, que observamos que muchos restaurantes cobran lo que es el concepto de la propina voluntaria, el valor del servicio fue 23,000 pesos. Y muchas veces en la factura detallan el cobro de la propina voluntaria. La recomendación es, vámonos al artículo 617 del Estatuto Tributario y observamos que no se debe cobrar ese 10% de esa propina voluntaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que el marco tributario no permite en los requisitos de la factura el cobro de ese 10%, pero hay una norma que ampara el 10% del cobro de la propina voluntaria. Ambas normas son aceptadas en Colombia y el cual, pues, el deber ser es, o la recomendación es, no la cobres. ¿Por qué te digo que no la cobres? Porque si el contribuyente no, corrijo, el consumidor final, por ejemplo, se me viene al ejemplo, el consumidor final es la clienta, ¿qué te digo? Ruth Ramos. Ruth Ramos compró el arroz chino a la valenciana y el método de pagar esa comida fue por la tarjeta. Cuando ella paga por tarjeta, que es una transacción financiera, ese dinero va a ir a la cuenta del establecimiento de comercio. Y como va a la cuenta del establecimiento de comercio, debería tenerlo en cuenta como base fiscal para presentar el impuesto nacional al consumo en el formulario 310. Entonces, la realidad es, si a mí me están pagando una transacción del impuesto nacional al consumo del 10%, en la realidad dicen, no, pero es que esto no es de la empresa, esto es de los trabajadores que ellos se lo reparten. Mientras no utilicen la aceptación del método de pago por una transacción financiera, ok, o sea, no va a haber problema. Pero si la persona, en este caso me estoy acordando de la señora Ruth Ramos, pagó con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito el arroz chino, ese dinero va a llegar a nombre de la cuenta. Entonces, si llega a nombre de la cuenta, sí va a tener inconvenientes tributarios. ¿Por qué? Porque está recibiendo un dinero que quizás esté en el giro ordinario de su empresa. Lo preocupante es que debería adicionar otra actividad económica diferente a la 5611, que es expendio a la mesa de comida preparada, que es el restaurante, buscar en la resolución 0114 del 2020 una actividad que sea conectora de ese tipo de pagos como lo está realizando el cliente Ruth Ramos, que está pagando por una transacción financiera. Vuelvo y les digo, la recomendación es mejor no detallarla en la factura y aceptar solo pagos en efectivo, y que dado caso deseen recibirla por una transferencia, que alguno de los meseros coloque el número de su cuenta personal y que se encargue de distribuirla
con los demás compañeros, pero también corre el riesgo de que si esas transacciones superan los movimientos financieros del artículo 594 raya 3, lo puede condicionar a declarar renta. Entonces, todo esto es de cuidado y en el día de hoy, pues, te estoy haciendo esta anotación de una retroalimentación de lo que es el impuesto nacional al consumo. Anteriormente, el impuesto nacional al consumo en el registro único tributario, todo el que tuviese la responsabilidad 34 tenía que declarar en el formulario 315. Ya no existe el formulario 315. Las personas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo en su registro único tributario tienen la responsabilidad 50. No es necesario presentar el formulario 315 ni el formulario 310. Pero las personas naturales responsables del impuesto nacional al consumo que tienen la responsabilidad 33 y las personas jurídicas que tengan la responsabilidad 33 en el impuesto nacional al consumo deben presentar bimestralmente el formulario 310. ¿Qué casilla deben utilizar? La casilla 27, que es la base, y el resultado de la base, que es el 8%, lo vas a colocar en el renglón 34. Entonces, jóvenes, aquí les doy un resultado de nuestra investigación. ¿Cuándo inicia el impuesto nacional al consumo en Colombia? Bajo la ley 1607 del 2012. Fue la primera reforma tributaria del presidente en curso, que era Juan Manuel Santos. Él informaba que tanto las personas naturales y las personas jurídicas que tuvieran como base las 4.000 VT del año inmediatamente anterior podrían cobrar el impuesto nacional al consumo. Aquí hubo una gran evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque si yo en mis ingresos no cumplía las 4.000 VT, por colocarles el ejemplo, 104 millones de pesos, yo podía en el año siguiente, ojo, año 2012, se da la ley 1607 del 2012, me dice base 4.000 VT. En el año 2013, yo verifico la contabilidad, los libros de contabilidad, los estados financieros y observo que la base fiscal son 80 millones. No estoy cumpliendo los 4.000 VT para cobrar en mi factura el impuesto nacional al consumo. Quiere decir que si yo soy en esos momentos, lógicamente era persona natural responsable del impuesto al consumo o persona jurídica responsable del impuesto al consumo, que no cumpliera la base fiscal de las 4.000 VT, el ejemplo que te estoy dando son 80 millones de pesos, en mi factura no debía cobrar el impuesto al consumo. Me estaba ahorrando ese dinero, pero al consumidor final le hacía como estrategia el valor incluyendo el impuesto nacional al consumo. Entonces, bajo esa modalidad hubo mucha evasión de impuestos. Adicionalmente, se dieron otras reformas tributarias como la ley 1939 del 2014, la ley 18 del 2016, después vino la ley 1943 del 2018 que fue declarada inexequible y se dio la ley 2010 del 2018 que reemplazó la ley 1943 que fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque tenía muchos errores en ese marco normativo, en el caso tributario. Actualmente tenemos la ley 2155, de la ley 2155 del 2021, donde la responsabilidad 34 fue reemplazada para aquellas personas naturales no responsables del impuesto al consumo. En el registro único tributario tienen que tener 50. Si existe una persona natural responsable del impuesto al consumo, debe tener la responsabilidad 33. Si existe una persona jurídica responsable del impuesto nacional al consumo, debe tener la responsabilidad 33 y declarar el impuesto bimestralmente en el formulario 310. Para mayor información, aparte de los marcos tributarios que te estoy diciendo, te puedes amparar en el artículo 512-1 al 513 al 512-13 del Estatuto Tributario, que hace referencia a todo lo que es el impuesto nacional al consumo. También pudimos observar que como aprendizaje tuvimos
una investigación, si se puede decir, de elaborar una reseña histórica de todo lo que hemos visto durante el impuesto nacional al consumo. Entonces nos fuimos a la plataforma de Leva, donde encontramos en la semana 13 una actividad que tienen que desarrollar. Esa actividad usted va a leer, va a analizar, va a interpretar qué nos quiere decir todo lo que le he comentado, tanto en clases como este pequeño video que me pidieron una retroalimentación, y como ustedes son los que mandan, nosotros siempre como formadores tratamos de hacerle lo más fácil a todos ustedes para que esa educación sea de calidad. Entonces, en la semana 13, usted va a encontrar esta misma información, pero más extensa, donde usted va a crear el hábito de investigador. Igual aquí está todo: leer, analizar e interpretar. ¿Qué entiende o qué logró entender usted de todo eso, lo que nosotros, en este caso el docente Asdrúbal, les aportó en este concepto o en este tema del marco tributario de lo que es el impuesto nacional al consumo? Si tienes alguna duda o alguna inquietud, no dudes en llamarme y preguntarme. Recordemos que también tenemos otras actividades en el cual en la semana 14 no tenemos una actividad, en la semana 15 sí tenemos una actividad, y en la semana 16 tenemos otra actividad. Si eres de esos estudiantes que no está al día, te recomiendo muy respetuosamente que te coloques al día, porque prácticamente ya el semestre se nos agotó el tiempo. Y gracias a Dios, pues el grupo de ustedes fue un grupo muy productivo, en el cual semana a semana pudimos poder realizar las actividades dentro de las aulas de clase, para que cada uno de ustedes mejorara su proceso de aprendizaje. Entonces, chicos, para mí siempre va a ser un honor poder compartir momentos, espacios con todos ustedes, para que esa educación de calidad cada vez sea mejor y que ustedes comiencen a trabajar. Aquí les tengo el ejemplo. Miren que aquí les coloco el efecto fiscal del impuesto nacional al consumo, lo que les explicaba hace unos minutos, solo que usted tiene que tener el hábito de la lectura, tomarse el tiempo, analizar, y me va a hacer una pequeña relatoría. ¿Qué es la relatoría? La relatoría es aquella que cuando usted estaba en pregrado no, en bachillerato, le mandaban a hacer una reseña o un resumen. Como usted ya tiene que tener el chip, actuar, pensar y ejecutar como profesional de la contaduría, el término nos va a cambiar, y hoy en día es también conocido como una relatoría. O sea, usted lee la historia como si fuera una novela. Aquellos que son de junior, por colocar el ejemplo, tienen ese junior con ese sentido de pertenencia. Asimismo, te tienes que enamorar de tu disciplina contable, financiera y tributaria, para que se te haga más fácil ese aprendizaje. Entonces, aquí usted lo que va a tener es el hábito de lectura, comprensión, leer, analizar e interpretar. Aquí te dejo todo a la mano en este pequeño video. Igual está en la plataforma. Adicionalmente, encuentras que un test de preguntas que igual son comprensión lectora, tipo prueba Saber Pro, porque ustedes tienen que estar preparados para mostrar esos estudiantes de calidad que son. Dios los bendiga grandemente. Espero que este video sea de su agrado y que haya sido muy productivo para reforzar ese aprendizaje. Dios los bendiga grandemente.